Bueno, pues muy buenos días y perdonar la disculpa, esto siempre los temas del directo. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy, bueno, pues a esta que es nuestra séptima entrega de nuestro ciclo de jornadas I+E. Espero primero, ante todo, que os encontréis bien, tanto vosotros como vuestras familias, como la gente de vuestras empresas. O sea que lo primero, en estos momentos, y siempre es algo que me llama la atención decirlo con esta rotundidad. Como sabéis, esta serie de eventos que tenemos es en un pues formato sencillo, cercano, para abordar bueno, ¿qué necesitamos para realmente relanzar, fomentar la innovación en nuestro país? Hemos hablado de educación, hemos hablado de tecnologías, hemos hablado de la importancia que tiene todo lo que es el ecosistema de emprendimientos. Yo creo que en estas dos sesiones que vamos a tener antes de finalizar el año, yo creo que van a ser especiales, no solamente porque claramente, bueno, son virtuales, que lo son, pero yo creo que son importantes por el momento en que están ocurriendo, ¿no? Y por todo lo que realmente, bueno, nos ha pasado, nos está pasando, y yo creo que es un punto de inflexión claramente de cara al futuro de nuestras empresas y de nuestro país. Innovar para transformar España, que es la que tenemos hoy y realmente la que tendrá lugar en diciembre, que es Industria para liderar España. Como digo, yo creo que tienen un formato especial, pero ambas tienen también ese momento y ese leitmotiv ese moto que hemos dicho de ahora o nunca. Y yo creo que esa sensación de ahora o nunca que hemos hablado desde el principio, que tenemos que hacer para mover España, creo que cobra una realidad importante. Pero empecemos por buenas noticias y de verdad, no sé si os está pasando, pero desde luego a mí en la compañía y en aquellos eventos y áreas donde estoy, creo que es importante que todos instilemos ese espíritu positivo y optimista que nos tiene que llevar a la acción. Y me gusta empezar por buenas noticias porque yo creo que hay que compartirlas. Y deberíamos de tener, yo creo que hasta como una higiene mental, ¿no? En este sentido. Últimamente, y además yo creo que es importante resaltar cuando hemos escuchado y hoy yo creo que nos van a hablar de ellos, tenemos la fortuna de tener a Pfizer en nuestra fundación, cuando se ha hablado en los medios y no solamente en nuestro país sino en todos los países sobre la posibilidad y la cercanía de una vacuna, la dosis de optimismo que no solamente por el tema sanitario sino también por lo fundamental que es algo que cómo va a realmente a posicionarnos hacia el futuro y cómo realmente va a tener un impacto en la economía. Habéis visto desde el punto de vista de esperanza, pero también desde el punto de vista de las bolsas. No voy a desvelar nada porque me gustaría que la gente de Pfizer hoy aquí presente nos cuente un poco más, pero seguramente también este país y desde la planta de San Sebastián de los Reyes, seguramente tenemos algo importante aquí que contribuir. O sea que esto es una excelente noticia. De verdad que yo creo que además es algo que todos compartimos. Pero también esta semana ha sido una semana importante en estos días de hablar del pacto que realmente ha tenido lugar para la ciencia y la innovación, que ha sido firmado por 38 entidades del mundo científico, académico, empresarial, en definitiva, de la sociedad civil. Por supuesto, no cabe duda, ¿no? Que nos hemos adherido a él. Yo creo que hoy Teresa, desde luego, seguro que además ha sido fundamental en el impulso de este pacto, pero nos contará sobre ello. Pero yo creo que es importante de nuevo entender la importancia que tiene la innovación y la ciencia y que se ha puesto en evidencia en estos meses y
la importancia que realmente para el futuro, claro, de nuestro país. Es decir, llegar a ese 3% en el 2030 en inversión I+D es algo que realmente no solamente tiene que ser nuestro objetivo, sino que realmente tenemos que hacer todo lo que sea en nuestra mano y todo lo que esté en nuestra mano para llegar a ello. Es importante aquí destacar la importancia que tiene la parte privada y la parte pública, porque no solamente es importante llegar a ese objetivo en total, sino es importante que realmente, al igual que lo hacen países de nuestro entorno, Alemania, Francia, Inglaterra o Corea, sin ir más lejos, 2/3 vengan de la parte privada. Es esa, digamos, tensión conjunta que es fundamental para el desarrollo real de la innovación y el traslado de esa innovación a un empleo de calidad y economía realmente sostenible. Pero también es importante, y es otra buena noticia que hemos leído recientemente, es el número de patentes en España está aumentando y de manera significativa. Hemos aumentado alrededor de un 14%, con 1.120 patentes, más que en el mismo periodo del 2019, desde enero hasta septiembre. Y ya sé que lleva un periodo de cadencia de cómo se gestan estas patentes, pero yo creo que también es importante entender que no se está parando la innovación, posiblemente muy relacionada también con temas de la pandemia, pero yo creo que es el camino correcto en este sentido. Yo creo que las patentes es un claro ejemplo tangible del tema de innovación. Pero volvamos un poco al concepto inicial que hemos dicho, ahora nunca, este momento claro de oportunidad. Yo creo que en este sentido todos tenemos que reflexionar. Yo creo que nunca hemos vivido una situación como la que nos ha tocado afrontar en el, iba a decir en el siglo XX, pero es que es en el 2020, ¿no? Yo creo que nunca hubiéramos pensado al empezar el año, y en la anterior que tuvimos eventos como estos, nunca hubiéramos pensado que íbamos, sobre todo en los países que realmente son países que consideramos desarrollados después de cualquiera de las guerras mundiales, claramente nunca hubiéramos pensado la preocupación, la vulnerabilidad, la incertidumbre que nos hemos visto abocados a enfrentarnos, ¿no? Pero también yo creo que hay que mirarlo en positivo, es decir, también un momento de oportunidad para muchas empresas, para muchas personas, para comprobar la resiliencia de los países, de cómo realmente podemos colaborar más entre el mundo privado, el mundo público, de cómo realmente es necesario invertir en ciencia, en innovación, cómo la ciencia ha tomado una importancia capital, pero que la innovación, que la ciencia, si no realmente se traduce en progreso para mejor sostenibilidad del país, pues realmente nos hace poco resilientes. Nunca hemos visto tampoco cómo la economía realmente tenía un cambio tan abrupto como el que hemos tenido. No era absolutamente no esperable, ningún consejo, ninguna compañía tenía esto como el factor de riesgo mayor en sí mismo, pero realmente también como país nunca hemos tenido la posibilidad como la tenemos ahora, ese ahora o nunca de aprovechar y cambiar el modelo productivo y tener un verdadero, como siempre hemos dicho, un business plan que trabajar. También nunca hemos tenido tanta ayuda como la que vamos a recibir de la Unión Europea, y en este sentido este país va a tener fondos importantes de la Unión Europea, representar el 11% del PIB. Pero también tenemos que saberlo aprovechar, saberlo poner en proyectos que realmente sean sostenibles para el futuro del país. Y esto es importante porque podemos recibir dinero y no saber en qué proyectos o cómo realmente esos proyectos van a tener un fruto para las próximas generaciones. Yo creo que nunca como ahora se ha puesto tan
tan en evidencia la importancia de la colaboración público-privada. Lo hemos visto durante la pandemia, pero si la crisis que hemos vivido y que estamos viviendo todavía en la segunda ola por el tema del COVID es importante desde el punto de vista económico, todos sabemos que vamos a afrontar años muy complicados. La colaboración público-privada, tanto en temas de innovación, tanto en temas económicos, es la única manera que yo entiendo que podemos realmente hacer un proyecto verdaderamente de país y un proyecto sostenible. Por tanto, de nuevo, yo creo que es un momento de oportunidad, es un momento que yo creo que tenemos que actuar con enorme responsabilidad, estemos donde estemos, en cualquiera de los áreas en donde nos encontremos, ya sea como empresarios, ya sea como en la administración, investigación, en el mundo académico. Es decir, yo creo que es el momento realmente de actuar con una responsabilidad de cara al futuro de nuestro país. Porque si queremos mover realmente este país, yo creo que hay que realmente ponernos a ellos. Y decía Albert Einstein, y con esto termino, nada sucede hasta que algo realmente se mueve. Y yo creo que pasar a la acción, mover España, que es uno de nuestros leitmotiv, yo creo que es algo que tenemos todos que asumir de manera, como digo, individual. Y con esto yo creo que os dejo con ponentes que realmente agradezco enormemente la colaboración de todos, Teresa, Julio, José María y, como no, José Antonio. Yo creo que nos van a ilustrar hoy un poco qué podemos hacer en esa innovación para transformar este país en este momento de gran oportunidad que tenemos. De nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y, por favor, cuidaros. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, Elena. Gracias a todas las personas que hoy han conectado con nosotros. Soy Renato del Vino. Es un privilegio para mí estar hoy aquí y con todos ustedes y, desde luego, un gran placer poder coordinar y ayudar a moderar unas jornadas como estas, que para nosotros son ya, como decía Elena, nuestras séptimas jornadas relativas al entorno global de la innovación. Y en esta jornada tenemos una sesión breve pero intensa con profesionales que son auténticos referentes en innovación y en liderazgo. Es un cartel de lujo y, sin más, para que podamos empezar a escuchar y aprender de estas best practices que nos van a contar, me complace ahora presentar a las primeras intervenciones, que van a ser Estrella Soriano, directora de investigación clínica de Pfizer, que nos hablará sobre innovación en ensayos clínicos y el papel de España en la investigación, porque España es un país protagonista en el desarrollo de muchas cosas que luego se repercute a nivel mundial y que se utilizan a nivel mundial. Y luego tendremos a José María Casado, responsable de evaluación de políticas públicas de la AIREF, que nos contará cosas sin duda muy interesantes sobre un aspecto muy sensible para todas las empresas que apostamos por la innovación, como son los incentivos fiscales a la I+D+I. Por favor, adelante, Estrella de Pfizer. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Renato, por la introducción. Y bueno, nos ponemos manos a la obra y voy a intentar en el tiempo que tengo asignado el daros unas pinceladas de los aspectos más relevantes respecto a la innovación en los ensayos clínicos y el papel de España en investigación. Por favor, en la siguiente diapositiva, vale, lo que pretendo revisar a lo largo del día de hoy es cuál ha sido la inversión en innovación en el sector farmacéutico, el papel de España en innovación, la innovación en Pfizer. Tal como mencionaba Elena, no voy a desvelar nada que no se haya comunicado públicamente, pero bueno, probablemente por alusiones haré algún breve comentario y algún aspecto relacionado con la digitalización de los ensayos clínicos, teniendo en cuenta las tecnologías que están abordando nuestro día a día. En la siguiente diapositiva vamos a poder evidenciar y me gustaría destacar. Recientemente, justamente la semana pasada, se liberaron los resultados
de la encuesta de Farmaindustria a los asociados, en los que podemos ver cuál es la evolución de la inversión en innovación, en I+D, a lo largo de los años. Con gran, bueno, no sorpresa, porque esperábamos los resultados, vimos cómo había una evolución positiva y un crecimiento en el último año, en los últimos 2 años, de un 5,2%, y se ha alcanzado un récord en inversión en I+D de casi de 1.200 millones de euros en inversión, en ensayos clínicos, en investigación clínica, poniendo en evidencia el papel tan relevante de la inversión clínica en España y el papel que España va a jugar en ella. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder evidenciar cuál es la distribución de esa inversión en I+D, tanto lo que se denomina intramuros, que son inversiones que se realizan dentro de las compañías farmacéuticas, como extramuros, que son aquella inversión que se realiza en los centros de investigación. Lógicamente, de la investigación clínica, una importante actividad se desempeña en colaboración con centros de investigación, con hospitales, y bueno, hemos visto cómo más de un 40% de esa inversión se realiza con centros públicos y centros privados para realizar los ensayos clínicos. Cuando además analizamos cuál es la inversión a lo largo de las comunidades autónomas, vemos que hay representación de casi todas ellas en el mapa de inversión de I+D. Lo que pasa es que sí que es verdad que evidenciamos que se centraliza con unos valores bastante importantes y representativos la actividad en Madrid y Cataluña, con unos porcentajes de en Madrid un 28% del total y Cataluña con un porcentaje de casi un 26%, con lo cual sí que vemos que aunque hay representación de todas las comunidades autónomas, hay 2 polos importantes de investigación. Esto es en cuanto a la distribución de la localización. En la siguiente diapositiva, lo que sí que me gustaría es evidenciar algo que afortunadamente, pues bueno, ahora cuando hoy hablamos de lo que es investigación básica, investigación galénica, investigación preclínica, investigación básica, creo que incluso la sociedad es mucho más consciente de a lo que nos estamos refiriendo. Todo el mundo hoy en día casi es conocedor de lo que es un fase 1, un fase 2, un fase 3, algo que lo teníamos siempre como objetivo en las compañías farmacéuticas y desde Farmaindustria, el hecho de poder concienciar a la población de lo que es la investigación clínica y lo que supone. Es verdad que hemos avanzado mucho y el conocimiento que hemos tenido en el último año respecto a estos aspectos es importante. En esta diapositiva simplemente es verificar que el mayor grosso de investigación y de inversión ocurre en la investigación clínica. Investigación clínica es cuando ya se hace investigación en humanos. Básicamente son los ensayos clínicos. A destacar es que dentro de ese porcentaje de casi más de 700 millones de euros, casi el 37% se realiza en fases tempranas. Fases tempranas son fase 1 y fase 2. Es muy importante que sea este porcentaje porque normalmente en estas fases la implicación de recursos a nivel de pacientes es menor porque el número de pacientes que se exponen al medicamento es bajo, con lo cual que un 37% de la inversión sea en fases tan tempranas, la verdad que es bastante esperanzador porque son las fases en las que realmente se está probando la innovación y lo que sí que evidencia es que la investigación clínica está jugando un papel cada vez más relevante en todos los países, no solo ya por los recursos económicos que moviliza, sino también porque permite a los profesionales sanitarios sumar una experiencia investigadora y una actividad asistencial importante, facilitando a los pacientes un acceso temprano a nuevos tratamientos en los que en otras circunstancias, debido a su patología, pues no tendrían acceso, con lo cual realmente es una gran respuesta a un mejor beneficio para los pacientes, teniendo acceso a terapias que todavía no han sido aprobadas en una oportunidad para su mejora y su bienestar, ¿vale? Entonces, esto es algo que es muy importante. Esto lo que ha llevado, básicamente, cuando vemos estos números de una inversión tan elevada en fases tan clínicas en España, nos ha llevado que muchas veces España es un país referente en investigación clínica, cuando a veces nos comparamos con países de nuestro entorno y como vamos a poder ver en la siguiente diapositiva, España es un país en el que
después de Estados Unidos, en muchas compañías somos el segundo país en que hace más investigación clínica. Esto a veces nos causa ciertos problemas. Yo tengo que dar explicaciones a mis colegas en Alemania o en Inglaterra o en Francia, que me preguntan ¿qué estáis haciendo en España para que en España seáis capaces de atraer una investigación clínica que, en un mayor porcentaje que en otros países? Es muy conmovedor ver muchas noticias que salen en que España está situada a la cabeza en ensayos clínicos en Europa. En mi compañía en particular, teniendo en cuenta que somos una compañía americana, a veces el papel de Europa es un poco más complicado de gestionar porque el porcentaje de investigación se hace en Estados Unidos. Pero bueno, Europa cuenta alrededor de para que os hagáis una idea, es un 15 o un 20% de lo que es la actividad de investigación clínica, y España es el segundo país en cuanto a volumen de ensayos clínicos, con lo cual esto reconforta. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, el motivo básico de cuáles son las oportunidades y cuáles son lo que ha originado esta innovación en investigación clínica es que la unión entre la investigación básica y la asistencial, que es la investigación clínica, realmente es una oportunidad para los pacientes porque acceden a nuevas terapias, da un incremento en la calidad de la asistencia, ya que la capacitación de los profesionales se ve incrementada, supone importantes ahorros para el Sistema Nacional de Salud, ya que muchos medicamentos en investigación y hay hospitales en los que muchos pacientes están tratados en ensayos clínicos, con lo cual el ahorro en cuanto a medicación y a asistencia es importante. Y además el país se puede beneficiar en conjunto debido al conocimiento y a los recursos que mueve la investigación clínica. Como mencionaba, España está entre los primeros países europeos con mejores condiciones para el desarrollo de ensayos clínicos, y me gustaría destacar que esto no es casualidad. Esto lo que implica es que el nivel científico de los profesionales sanitarios con los que la industria farmacéutica colabora es muy importante, y esto se demuestra en la participación y el papel que juegan en los ensayos clínicos. Tenemos centros de excelencia, hospitales en ensayos clínicos, el tema de la creación de los institutos acreditados. Esto evidentemente ha sido un paso importante en la excelencia en los centros, en los hospitales. Tenemos un soporte importante por parte de la administración sanitaria, teniendo en cuenta de que, lo comentaré un poquito más adelante, de que muchas de la legislación que se ha generado en España para facilitar la investigación clínica es lo que está favoreciendo el que se atraiga tanta investigación clínica a España, y luego una creciente implicación de los pacientes a través de las asociaciones de pacientes. Como os mencionaba, España es el primer país de la Unión Europea con una nueva normativa sobre ensayos clínicos que pretende simplificar y armonizar los procedimientos de los ensayos clínicos, puesto que muchas veces, y lo habéis visto en los ensayos, por ejemplo, ahora que estamos todos mucho más, hemos tenido mucha más visibilidad dónde se hacen los ensayos clínicos, y se buscan países que sean muy ágiles, que tengan una infraestructura hospitalaria que permita la realización de los ensayos de manera muy rápida, puesto que los resultados se tienen que obtener de forma rápida para poder dar acceso a estas terapias a la población en general. Entonces, era simplemente comentarlo, que tenemos un entorno muy favorable en España para realizar los ensayos clínicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Vale, pasádmela porque no voy a entrar al detalle. Hay plataformas tanto en España con el proyecto BES como a nivel global, que es la de Transcelerate, para buscar eficiencias, porque lo que intentamos es no trabajar de manera aislada cada compañía, sino de manera conjunta, para que los avances que se puedan obtener se puedan aplicar de manera cross-funcional en todos los ámbitos. Pásame a la siguiente, por favor, que entraré más en detalle en el pipeline de nuestra compañía. En estos momentos, el pipeline de Pfizer, a raíz de la situación, se hacen revisiones casi cada cuatro meses para ver dónde están las necesidades y dónde están las áreas que tenemos que focalizar nuestro pipeline. Lógicamente es muy ambicioso y estamos continuamente priorizándolo, teniendo en cuenta dónde tenemos que dotar de recursos para poder hacer avances importantes. Fases 1, tenemos en total 91 programas en investigación, quiere decir 91 moléculas en investigación. Aquí tenéis los números en cada una de las fases. Lógicamente, lo que os mencionaba anteriormente, las fases tempranas son lógicamente las más complicadas, se dispone de menos información, hay que llevar muchísimos más controles de seguridad y de eficacia,
Y luego las fases 3 son fases ambiciosas en las que se consumen muchos recursos y en las que las compañías tenemos que tener muchas garantías de poder llevar adelante de manera satisfactoria, ¿vale? No voy a entrar al detalle del tema de la vacuna nuestra, simplemente comentaros a título ilustrativo que, como os podéis imaginar, el ensayo clínico que es el que está dando pie a la consecución de la aprobación de manera urgente de la vacuna forma parte solamente de una serie de ensayos clínicos que se tendrán que llevar a cabo. Es decir, ahora las autoridades reguladoras van a dar la autorización con el estudio de fase 3, pero todas las compañías en que estamos trabajando en la vacuna seguimos poniendo en marcha ensayos clínicos. Como sabéis, España no ha participado en el ensayo clínico pivotal debido básicamente a que querían concentrarlo en unos países para hacerlo de manera más rápida, pero sí que preveemos que haya participación en un futuro próximo en ensayos clínicos con la vacuna en poblaciones especiales, en poblaciones más pequeñas que evidentemente van a tener que dar soporte a toda la documentación que se ha obtenido en el estudio de registro para conseguir la autorización de manera rápida. O sea, con lo cual esperamos que pronto tengamos ensayos de vacuna COVID en España. En la siguiente diapositiva, simplemente unos números brevemente de cuál es el volumen de nuestra actividad. En estos momentos en España estamos trabajando en 70 ensayos clínicos, estamos implicando alrededor de 1.400 pacientes, están implicados en nuestros ensayos clínicos y estamos trabajando casi con 500 centros de investigación, 500 investigadores en nuestros ensayos. En la siguiente podemos ver que tenemos acuerdos con diferentes centros para intentar agilizar y tener acuerdos preferentes para agilizar la investigación clínica de tal forma que cuando queramos poner los ensayos clínicos se puedan poner en marcha de manera ágil. Esto es clave, tal y como habéis podido ver recientemente, es decir, en la investigación clínica el tiempo es clave y muchas veces la puesta en marcha, el conseguir los permisos. Sí que es verdad que, por ejemplo, la Agencia Española para el tema de todos los ensayos COVID, los procedimientos se han agilizado, estamos consiguiendo aprobaciones en algunos casos en 48 horas o en una semana, cosa que en condiciones normales nos lleva pues casi alrededor de 2-3 meses. Y bueno, en relación a algo que también comentabais en la siguiente diapositiva, podemos ver que tanto Pfizer, aparte de los ensayos clínicos que lleva a cabo con centros de investigación, tiene acuerdos tiene un consorcio con la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, para hacer un partenariado en cuanto a investigación farmacogenómica y en oncología, demostrando lo que es una buena práctica, que es la colaboración público-privada en cuanto a la investigación. Y ya simplemente para finalizar, mencionar en la siguiente diapositiva de que uno de los aprendizajes que hemos tenido en este reciente año con el tema de los ensayos de COVID con la pandemia es que muchas de las tecnologías y muchas de las cosas que hemos tenido que implementar, visitas de pacientes de manera telemática, distribución de medicamentos a casas de los pacientes debido a las limitaciones que hemos tenido, han venido para quedarse en el ámbito de la investigación clínica y vamos a ver cómo muchas de las tecnologías que tenemos y que hemos puesto en marcha recientemente de manera un poco extraordinaria se van a quedar para permitir un mejor acceso y una mayor agilidad en la puesta en marcha de todos los ensayos y en el acceso a los pacientes en los ensayos clínicos. Y con esto, dar las gracias por permitirme compartir con vosotros en esta jornada unas pinceladas de lo que es la inversión en ensayos clínicos en España y el papel tan importante que España juega y del que podemos sentirnos todos muy orgullosos, y dar las gracias a los diferentes actores, tanto la administración como los centros de investigación, los investigadores. No podemos olvidarnos de los pacientes, ya que es sorprendente la participación y cuando se han puesto en marcha ensayos clínicos en COVID, los pacientes hacían cola en los hospitales para poder ser incluidos en los ensayos clínicos, lo cual es de agradecer el papel que han jugado los diferentes actores y bueno, daros las gracias y espero que os haya resultado interesante mi participación. Muchísimas gracias. Y conectar ahora con los señores de AIREF, con José María Casado, responsable de políticas públicas de la AIREF, para que nos cuente la situación de los incentivos fiscales al I+D+I. Por favor, damos entrada a José María Casado, de AIREF.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar a la invitación a mi institución, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que como ven en la siguiente transparencia, es una institución que desde el año 2004 viene velando por la sostenibilidad de las finanzas públicas y que recientemente, gracias al impulso europeo y también de las comunidades autónomas, venimos realizando evaluaciones de políticas públicas. En este sentido, la presentación de hoy trata sobre el beneficio fiscal a la I+D+I y, como les indicaba, lo que nosotros hacemos es evaluaciones del grado de eficacia y eficiencia de los recursos públicos que se destinan a esta misión. En definitiva, si consiguen fomentar la I+D+I o no. En la siguiente transparencia pueden ver cómo, en particular, el estudio de beneficios fiscales se enmarca dentro de lo que se denomina Spending Review, que es el encargo del Gobierno de la evaluación de una serie de políticas de gasto público y que en su primera fase, en el año 2018, abordó las políticas que tienen en la izquierda de esta transparencia por importe de 18.000 millones de euros. En la fase 2, el último año, que finalizamos las evaluaciones en septiembre, evaluamos gasto público por importe de 51.000 millones de euros, de los cuales la partida más importante eran los beneficios fiscales, 35.000 millones de euros, y si pasan de transparencia, verán que también evaluamos gasto público de las comunidades autónomas. A continuación, en la siguiente transparencia, pueden ver cómo la evaluación de la deducción por inversión I+D+I se enmarca dentro de, como les decía, el Spending Review, el encargo del Gobierno en esta fase 2 por importe de 35.000 millones de euros, partidas muy importantes que teníamos en el marco del IVA, pero en particular en el impuesto de sociedades se nos encargó evaluar el grado de eficacia de la deducción por inversión en I+D+I por importe de 328 millones de euros. En la siguiente transparencia pueden ver, esto es conocido seguramente por todas las instituciones aquí participantes, la deducción por I+D+I consiste en una deducción en la cuota del 25% de los gastos de I+D y el 12% en innovación, en la que existen pues, una serie de límites importantes. La estructura del impuesto, de la deducción, perdón, no me voy a parar, es muy similar a la de otros países. Y en la siguiente transparencia, que continúa el detalle de la deducción, porque como pueden ver, bueno, pues tiene mucha letra pequeña, pero es importante remarcar que, como saben, pues para obtener este gasto deducible se requiere que los contribuyentes aporten también un informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En la siguiente transparencia, para contextualizar el beneficio fiscal, vemos que en principio el beneficio fiscal goza de una potencia teórica significativa. Cuando la comparamos con el resto de países, nos encontramos con un beneficio fiscal bastante oneroso desde el punto de vista teórico, siendo el tercer país. En este gráfico lo que vemos es que aproximadamente de cada la capacidad potencial del beneficio es que por cada euro unos 32 céntimos se lo pueden deducir la sociedad que aborda este gasto, ¿de acuerdo? Si bien, como ven en la transparencia siguiente, esto es el plano teórico, porque en la práctica el beneficio es mucho menos potente. Aquí vemos esta diferencia que hay entre los 1.114 millones de euros de derechos que genera la deducción y los 328 millones que realmente se aplican. Como podéis ver en el gráfico de la izquierda, es que solamente se aplica en el mismo ejercicio un tercio del conjunto total. Por lo tanto, hay un amplio margen para aproximar estas dos cifras, porque actualmente lo que se están generando son créditos fiscales importantes, que se tienen un plazo de 18 años las compañías para podérselo aplicar, pero que, en definitiva, pues hay algunos elementos en la normativa que están haciendo que este carácter teórico tan importante y este potencial teórico pues se vea mermado. En la siguiente transparencia podemos ver cómo en el año 2014 se introduce una modificación normativa para aproximar estas dos magnitudes, de forma que se introduce un régimen opcional que permite
que los límites pues, no se lleguen a aplicar del todo, o se permite el abono de la deducción por insuficiencia de cuota. Y se crea digamos, un régimen opcional con una serie de requisitos que parecen muy estrictos, como mantener la plantilla durante 28 meses, destinar el importe de la deducción a gastos en I+D+i, solicitar, que no se pueda solicitar este abono hasta el ejercicio siguiente, o que la solicitud suponga una reducción del 20% en el importe de la deducción. De forma que, fijaros en el gráfico si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, la previsión era que esto supusiera un aumento del gasto público de 427 millones en el año 2014 y tan solo se aplicaron 49 millones. Este conjunto posiblemente de requisitos pues hace poco atractivo el acceso a este régimen más flexible. De forma que en la transparencia siguiente podemos ver cómo, si bien el beneficio fiscal en el gráfico de la izquierda se ve por tamaño de empresa, de quién se beneficia del beneficio fiscal, en un 60% son las empresas grandes, y de este régimen opcional, digamos que es más flexible y que permite, bueno, pues saltarse ciertos límites y también obtener el reembolso en el ejercicio siguiente cuando la cuota no es cero y por tanto no se puede aplicar la deducción. Fundamentalmente beneficia a las pymes. Bien, transparencia siguiente. Como os decía, la IREF lo que hace es evaluar si este gasto público, en términos, en este caso, de beneficio fiscal, realmente consigue el objetivo que se propone, que en este caso es fomentar la I+D+i. Para hacer un ejercicio de evaluación, pues utilizamos diferentes tipos de técnicas ajustadas a la política que estamos evaluando, y en este caso utilizamos técnicas microeconométricas de análisis de elasticidades, siguiendo metodologías de RAW 2016 y un estudio reciente de la OCDE del 2020, que también que algunos de ustedes conocerán, que hace un ejercicio similar al nuestro para un conjunto amplio de países. Y por primera vez, para hacer un ejercicio de estas características, hemos fusionado la información de los microdatos de las declaraciones del impuesto de sociedades de la agencia tributaria con la información sobre gastos y características de las empresas de la encuesta de innovación del Instituto Nacional de Estadística. Ha sido una colaboración estrecha entre ambas instituciones y con el impulso de la IREF para conseguir esta fusión y de esta forma poder aplicar las técnicas microeconométricas para obtener el siguiente resultado, que ya les paso a señalar en la transparencia siguiente. Y es que el resultado que obtenemos es que el incentivo funciona, el incentivo fomenta el gasto en I+D+i, lo hace con un efecto multiplicador como el que señalamos en este gráfico. Por cada euro que el Estado pone o invierte en gasto en el incentivo fiscal, las empresas movilizan 1,5 € adicional. Entonces, es un efecto multiplicador que cuando lo vemos comparado con otros países de la Unión Europea se encuentra en la banda media alta, si los comparamos con otros países. Y como pueden ver en la siguiente transparencia, si por ejemplo se articulase, digamos, una política de forma que la deducción se ampliase del 25 al 26%, esta deducción en cuota, pues esto supondría un aumento, una movilización de gasto privado por importe de 110 millones de euros y un coste fiscal de 73 millones de euros. Que, como veíamos anteriormente, estos 73 millones no serían en el mismo momento de incrementar este punto porcentual, sino que 36 millones serían en crédito fiscal y 37 millones realmente sería el coste presente para la Administración Central. En definitiva, y ya para terminar, que siempre nuestras evaluaciones buscan un espíritu. Si pasamos a la transparencia siguiente, por favor. Nuestras evaluaciones están muy pegadas al terreno, buscan intentar lanzar también propuestas y recomendaciones para la mejora de las políticas públicas. En este caso, como nos enfrentábamos a un beneficio fiscal que sí creemos de efectos positivos, pero que creemos que se pueden introducir modificaciones que hagan más atractivo la inversión en I+D+i en nuestro país, simplemente introduciendo algunas reformas que mejoren la eficiencia
eficacia del incentivo fiscal. En particular, pensamos que es importante que se articulen modificaciones en términos de eliminar los requisitos que establece la ley del impuesto de sociedades para el acceso del régimen opcional. En particular, parece bastante restrictiva la obligación de mantener la plantilla media general o la adscrita a actividades de MASEI durante 24 meses. También pensamos que se debe flexibilizar la solicitud de la deducción, que la solicitud de la deducción reembolsable sea aplicable en el mismo ejercicio y no haya que esperar a periodos siguientes, porque en este sentido hay muchas empresas, especialmente las pequeñas, que cuando están arrancando no pueden esperar 1 o 2 años a recibir esta deducción, sino que debe ser en el mismo ejercicio. Y en la misma dirección, esto es muy demandado por las compañías y especialmente también por las pequeñas, que se agilice el procedimiento de acreditación, que se cree un mecanismo más rápido y semiautomático para que las empresas que a lo mejor aborden inversiones por un cierto límite, pues puedan acceder a un mecanismo más rápido y con menos costes de entrada que sabemos que existen. También creemos que en términos de transparencia se deben de introducir alguna modificación, al igual que se da publicidad a los programas de subvenciones o transferencias directas de quiénes son los beneficiarios. En el beneficio fiscal debería de funcionar de igual manera. Y por último, en la siguiente transparencia, y ahora ya sí que finalizo, creemos muy relevante que las políticas se evalúen y que se decida desde los gestores públicos las políticas con una evaluación ex ante e incluso de las políticas ya existentes, conociendo plenamente cuál es el alcance, la eficacia y la eficiencia. Si conocemos con este estudio el efecto multiplicador de este beneficio fiscal, pero además se evalúan también otros instrumentos que las administraciones públicas tienen, como las transferencias directas, como el Patent Box, para intentar identificar cuáles son los efectos reales, tendremos mucho más información para que los gestores públicos puedan abordar decisiones informadas, simplificando su tarea y redundando en el beneficio de todos los ciudadanos para que su gasto público, en definitiva, se destine de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María. La verdad es que todas las noticias que nos estás dando para nosotros son fantásticas, porque desde luego lo que queremos no es eludir nuestra responsabilidad como empresa, sino todo lo contrario, que la colaboración público-privada cada vez sea mayor y que ese impulso público venga acompañado de músculo privado. Pues nada, damos paso ahora a nuestro vicepresidente, presidente de Dixon, a José Antonio López, para que empiece a introducir las presencias institucionales. Adelante, José Antonio López, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros y vamos a intentar ganar un poquito de tiempo que estas pequeñas dificultades técnicas nos han generado. Decía nuestra presidenta en la apertura de la sesión, queremos transformar España, ahora o nunca, ¿no? A través de varios pilares, uno de ellos el que nos aborda hoy, innovación, otro que veremos en otra sesión en breve, industrialización. Pero ¿por qué queremos transformar España? Pues nosotros tenemos una visión de la España al final de esta década, ¿no? De esta España 2030. Queremos una visión que podemos concretar en una serie de pilares. Queremos una sociedad de bienestar donde los españoles disfrutemos de un PIB al menos igual a la media europea en aquella fecha. Claro, para ello partimos de una posición muy retrasada. Tendremos que incrementar en esta década nuestro PIB individual en más de un 40%. Queremos que los españoles no sufran más paro que la media europea. Tenemos esa ambición de estar por debajo del 7%, más o menos en 2030. Claro, para eso tenemos que reducir 10 puntos en esta década. Queremos que nadie se tenga que preocupar por si podrá o no cobrar las pensiones en el 2030 y somos conscientes del déficit actual. Queremos una España cohesionada, donde tenga las mismas oportunidades una pyme en un pueblito de Castilla y León que cualquier empresa que se ubica en Madrid. Queremos una España de igualdad, donde nuestras mujeres no tengan ninguna discriminación, ni salarial, ni profesional, ni de oportunidades,
sobre el colectivo los profesionales masculinos. Y queremos una España sostenible, ¿no? con esa ambición que tenemos de emisiones netas cero en el 2030. Todo eso dentro de esos valores de los que nos enorgullece Europa, ¿no? De democracia, libertad y seguridad. Claro, para esto, hacer un poquito más de lo mismo nos sirve. Nos hace falta transformarnos y hay que hacerlo ya. Y para ello tenemos hoy el lujo de contar con dos ponentes institucionales que nos vienen a contar por qué la innovación puede ser uno de esos disruptores para no evolucionar, sino revolucionar y transformarnos como sociedad y llegar a esas metas. Me toca a mí introducir al primero de ellos. Les aseguro que es un auténtico lujo presentar a Teresa Riesgo, a nuestra secretaria general de Innovación, porque somos fan de ella y además es amiga de la Fundación y de todos nosotros. Teresa es madrileña, yo diría con una pasión y devoción ligada a la Politécnica de Madrid, porque ahí es donde cursó su ingeniería industrial, ahí es donde sacó su doctorado y ahí es desde donde ha ejercido esa cátedra, ¿no? de tecnología electrónica desde 2003 y donde ha desempeñado pues muchas labores, ¿no? Tanto docentes como de pertenencia a comisiones muy representativas. Pero es que aparte de la labor docente de Teresa, Teresa tiene una fase investigadora apasionante, ¿no? Y es un referente, es un mundo que a nosotros nos apasiona, además que es el IoT, ¿no? Y ha hecho pues más de 60 proyectos y publicado más de 200 documentos. Y luego, pues hace poquito, relativamente poco, a mediados de 2018, da el salto a la política, desde ese mundo docente e investigador, como directora general, ¿no? de I+D+I. Y desde enero de este año, pues nuestra flamante secretaria general de Innovación y que claro, en muy poquito tiempo que Teresa está liderando, pues obviamente un equipo de brillantes profesionales, pues se nos ha presentado el mayor presupuesto de la historia ahora para el 2021 en I+D+I. Como decía nuestra presidenta, pues ese pacto para la ciencia y la innovación de más de 38 integrantes y esa estrategia española, ¿no? de ciencia, tecnología e innovación para ese periodo 21-27 que tanto nos ilusiona. Yo creo que Teresa es un ejemplo, ¿no? de lo que los países nos perdemos si no conseguimos a personas como Teresa, a mujeres brillantes como ella que se preocupen y tengan atractivo el desarrollo y el estudio de carreras STEM y las ilusionemos con las matemáticas y la lógica y todo este tipo de cosas. Y una frase tuya, Teresa, que nos apasiona, que es intenta llegar lejos y llegarás, ¿no? Pues un placer, bienvenida y todos te escuchamos. Voy a abrir el micrófono. Hola, José Antonio, muchísimas gracias. Me ruboriza un poco, aunque no se note aquí en la pantalla el que esta presentación tan agradable. Y nada, lo primero es un placer enorme, ¿no? Compartir esta mañana con la Fundación I+E, de la que, como sabéis, somos aquí, todos en el Ministerio, pero yo particularmente soy muy fan, o sea, que creo que hacéis una labor excelente en lo que es promocionar la innovación en un conjunto de empresas esenciales para el país, esenciales para la innovación en este país y con una visión y digamos, un enfoque que nos ha resumido José Antonio y que creo que firmaríamos todos mañana, ¿no? Creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? Esa es un poco nuestra idea que compartimos enormemente con vosotros. También quiero, felicitar a los ponentes anteriores, a Estrella y a José María. Con José María hemos tenido recientemente, pues, justo en la publicación de este informe al que ahora me referiré un poquito, creo que tenemos mucho que hacer y los resultados de ese informe y las propuestas que presenta están muy en línea con lo que nosotros teníamos analizado. Así que, creo que hay oportunidades. Si queremos ver un poco qué es lo que puede pasar a partir de ahora, Elena nos lo ha
nos lo ha dicho, ¿no? Tenemos que ver luces al final del túnel, porque yo creo que esto es muy importante, ¿no? Importante también el que estamos como metidos en un laberinto en el que es muy difícil porque no sabemos bien, nos encontramos en una situación bastante desconocida para todos, pero tenemos que buscar una salida. Y esa salida que tenemos que encontrar tiene que ser la buena, porque a lo mejor hay varias salidas, pero la salida tiene que ser la buena. Y esa salida buena es la que efectivamente hará que nuestro estado de bienestar esté preservado, con puestos de trabajo adecuados para nuestra población, con un nivel de PIB creciente y con unas empresas, digamos, saneadas y una administración eficiente que también necesitamos. Entonces, todo esto seguramente no se puede hacer haciendo las cosas como las hacíamos antes, sino que tenemos que hacerlas de manera distinta. Y esto justamente es innovar. Nosotros desde que efectivamente en los últimos meses hemos tomado una serie de acciones. Lo primero que hicimos fue justo antes del verano, presentamos un plan de choque para la ciencia y la innovación, que bueno, tuvimos la suerte de contar con Elena Herrero, con la presidenta de la Fundación, en la presentación que se hizo por parte del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, en el que, digamos, es como decir, para salir de esta necesitamos ciencia e innovación. No podemos dejar por el camino el conocimiento que se genera en nuestro sistema público y no podemos dejar por el camino y no podemos dejar que ese conocimiento se quede ahí, sino que tenemos que sacarlo que genere un beneficio social y económico a toda la sociedad. Esto fue en julio de 2020. Ahora recientemente estamos moviendo este pacto por la ciencia y la innovación, al que también se ha adherido la Fundación, Siempre Amablemente, y otras casi 40 asociaciones o 38 asociaciones. Os quiero decir que recibimos cada día también empresas y asociaciones a veces más pequeñas o así que están diciendo cómo podemos hacer para adherirnos. Es decir, estamos encontrando un movimiento social que yo creo que tiene mucha importancia. En este pacto hay una parte relativa a los niveles de financiación que tenemos que alcanzar, que creo que es una parte esencial, pero no solo porque tenemos que alcanzar estos niveles de financiación pública efectivamente, como se ha dicho antes, sino que además esa financiación pública tiene que traccionar una inversión privada que llegue a los niveles que nos están marcando desde la Unión Europea. Un segundo aspecto que recoge este pacto se refiere a la propia organización de cómo se deben gestionar los recursos en la I+D+I, que creemos que también esto es muy importante en cuanto a el funcionamiento de las agencias con las que cuenta el Ministerio, en este caso, o el Gobierno para la gestión de los recursos de I+D+I, que no andemos diversificando en pequeñas entidades toda esta gestión, sino que esto se centralice en cuanto más mejor. Y, por último, consolidar la carrera de las personas, porque las personas son muy importantes y el que Pfizer o Ericsson o Hewlett Packard estén en España también tiene mucho que ver con el talento que se genera aquí. Y tenemos que no diría preservar el talento, porque el mundo se ha convertido en un mundo pequeño, sino que tenemos que atraer talento y también generarlo internamente. Esos son los 3 puntos del pacto. Es un pacto que cabe en una página y creo que ahora estamos en la idea de que se suscriba, digamos, por parte de los grupos políticos. Perdón. Por último, tenemos un proyecto de presupuesto que está discutiéndose ahora en el Congreso de los Diputados, pasará al Senado si sigue todo su trámite.
Y el plan de recuperación, al que no me voy a referir muchísimo, porque Julio nos lo va a contar ahora mucho mejor, pero simplemente por daros una idea, en lo que es el ámbito de la innovación directamente gestionado por esta Secretaría General de Innovación, pues hay para el año 2021 más de 430 millones de euros en ayudas para la innovación. ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Porque hay otro gran mantra, ¿no?, que tenemos que pensar, y es necesitamos, por supuesto, de la colaboración de todos para llevar a cabo esta labor. Y en esto, en lo que básicamente nos basamos es que hay distintos tipos de ayudas en la innovación. Es que la innovación también ha cambiado un poco, ¿eh? Tampoco, digamos, no solo estamos hablando de ayudas que van a ayudas directas en forma de subvenciones o créditos blandos o tipo de ayudas que proporcionamos en la innovación aquí en España, sino que también estamos diversificando este tipo de ayudas a otros dos elementos fundamentales y, por supuesto, al tercero, que es la ayuda indirecta a través de beneficios fiscales. Esas dos ayudas son, por un lado, la ayuda a la capitalización de las empresas, sobre todo empresas de base tecnológica con alto riesgo, digamos, en momentos de alto riesgo, pero sobre todo en momentos en los que las empresas necesitan inyección de capital para seguir adelante, para desarrollar un producto, para innovar, digamos, o internacionalizarse. Para esto tenemos el Fondo Invierte, que es una sociedad de capital riesgo público que coinvierte con inversores privados y que es de CDTI, y creemos que es muy importante porque a veces hay cierta tipología de empresas en algunos momentos de su vida que no necesitan tanto una ayuda, pero lo que necesitan es una capitalización. Y así también lo ve Europa con el European Innovation Council, que aparece en el Horizonte Europa, nuevo programa marco que arranca el año que viene. Y, en tercer lugar, otro tipo de ayudas y de mecanismos que queremos potenciar todavía más, que ya esto también hemos empezado en los últimos meses o en los últimos años desde que estamos aquí, que es la compra pública de innovación. La compra pública de innovación genera un primer usuario para las empresas que a veces también es más útil que simplemente una ayuda, además de compartir el riesgo con la empresa de generar de compartir el riesgo del desarrollo de la I+D, que a veces puede ser difícil de saber si eso se va a convertir en un producto o no. La compra pública de innovación, y por supuesto tiene una ventaja también adicional enorme, que es la modernización del sistema público, no solo administración pública o administración general del Estado, entidades autonómicas, locales, etcétera, sino también empresas públicas que pueden desarrollar productos muy innovadores junto con todo el ecosistema que resulta aquí. Y creemos que esto es un elemento muy importante para diversificar el tipo de ayudas que nosotros podemos proveer a las empresas por las necesidades que tienen las empresas en estos momentos. Y, por supuesto, las ayudas llamadas indirectas, los beneficios fiscales de los que ha hablado José María, y que, desde luego, creemos que este estudio de la IREF, que está hecho con muchísima solidez, no hace falta que yo que diga esto porque seguramente no debería estar autorizada, o sea, es indudable, ¿no? Pero es muy interesante ese estudio basado en microdatos entre el INE y la agencia tributaria, que nos da una idea de cuál es el beneficio real de la capacidad de inversión de las empresas de estos beneficios fiscales. Nos da un espaldarazo para
para plantear algunas modificaciones que estamos empezando a estudiar y atendiendo mucho a las propuestas que nos muestra la IREF y que además, curiosamente, son muy parecidas a las que muestra la OCDE en su último informe también relativo a los beneficios fiscales a la I+D, que si aquí es 1,5, ¿no? En la OCDE, en la media de la OCDE es de 1,4, con lo cual, pero tenemos que mejorar. Todo esto es mejorable y en eso estamos. Bueno, 2021 es un año de cambio. Es un año, no solo está el plan de recuperación que nos contará Julio ahora, es un año en el que entra en vigor la nueva estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, en la que también, bueno, es un documento que está en la red, en la web del Ministerio, en la que también tenemos mucho interés para poner en marcha nuevos mecanismos, por ejemplo, de transferencia de conocimiento, que creemos que son esenciales y en los que contamos, desde luego, con las empresas para ayudarnos con ellos, en los que queremos hacer una investigación orientada, recogiendo el concepto de las misiones y algunos otros aspectos que pueden ver en ese documento de la estrategia española. Y por último, desde el punto de vista de la ciencia y la innovación, hay un tercer elemento y es que también comienza la andadura del nuevo programa marco de investigación científica y tecnológica y de innovación europeo, que es Horizonte Europa, donde España va a tener que reinventar o reacondicionar su forma de participar en algunos instrumentos, particularmente en el ámbito de innovación, que van a cambiar desde Horizonte 2020 a Horizonte Europa, pues tales como el European Innovation Council, las misiones europeas o los partnerships que aparecerán o que están apareciendo ya en algunos ámbitos. Bueno, muchas gracias por contar conmigo. Yo a las 11:30 me tengo que ir porque tengo un evento fuera de aquí, del Ministerio, pero escucharé un ratito aquí a Julio con mucha atención, si me dejáis. Bueno, muchas gracias, José Antonio. No se te oye, Renato. Renato, estás muteado. Hola, ¿me oís? Ahora sí. Decía, muchas gracias, Teresa, por tu cercanía y tu claridad de ideas y además que nos ilumina siempre el camino a seguir y desde la Fundación sabes que vamos a apoyar siempre en todo lo que buenamente podamos. Antes de dar paso a Julio Pollo Guerrero, subdirector del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia y Gobierno, que nos hablará del plan de recuperación, quería recordaros que hay un canal de preguntas activadas porque al final, aunque vayamos con un poco de retraso y al final me temo que no vamos a poder contar en el debate mucho tiempo con Teresa, sí que tendremos oportunidad de a Julio Pollo Guerrero y a Teresa el rato que pueda estar y a José Antonio López de hacer alguna pregunta rápida antes de finalizar. Bueno, yo sin más doy paso a Julio Pollo Guerrero, que espero que nos aporte luz sobre cómo se está articulando este trascendental proyecto que tenemos por delante y que creo que apoyándonos en él tenemos que reafirmarnos a esto que estamos diciendo de ahora o nunca. Por favor, Julio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Repito me reitero en los agradecimientos a la Fundación. La verdad es que habitualmente, como siempre digo, las empresas suelen venir al gobierno y, sin embargo, en esta situación nosotros lo que estamos haciendo es intentar llegar a todo el tejido productivo lo más rápido posible contándoles cómo está yendo el plan y a eso me voy a dedicar en los próximos minutos. Realmente no me quiero extender mucho porque lo más útil va a ser que cualquiera que esté ahora mismo escuchándonos pues pueda hacer alguna pregunta que esté más aterrizada, ¿no? Y más relacionada con lo que a lo mejor él espera del plan. Yo creo que tanto Elena como José Antonio como todos los ponentes han tocado aspectos que son clave, ¿no? Al final, por dar unas cifras, todo el mundo habla de la magnitud del plan de recuperación, de los miles y miles de millones que van a llegar de Bruselas, pero a veces se nos olvida un poco, y más en el apartado de ciencia e innovación, de dónde venimos, ¿no? Nosotros en 2019 yo creo que veníamos haciendo las cosas muy bien, detectando
esos cuellos de botella que siempre han caracterizado el sistema de ciencia e innovación en España. Yo también lo reconozco, soy muy fan de Teresa y de su equipo. Antes de que llegara pues la pesadilla que nos llegó en febrero de 2020, creo que sí que estábamos aterrizando bastante bien las soluciones a los problemas que había, ¿no? En cuanto a proveer de estabilidad laboral mayor a los investigadores, a dotar de más recursos al sistema de ciencia e innovación y, sobre todo, a fomentar la transferencia. Como decía Teresa, tampoco vale de mucho incrementar esa financiación pública si tú, al final, no eres capaz de que se produzca ese efecto multiplicador en el sector privado, ¿no? Ese 0,6, 0,65% del PIB que invierte en la empresa privada es algo que en I+D es algo que sabemos que tenemos que levantar y que tenemos que solucionar. Y realmente en ello estábamos cuando llegó marzo. En 2019 nosotros habíamos aligerado muchas cargas administrativas, que yo creo que es un poco lo que uno puede hacer más rápido, ¿no? Cuando está recién llegado a un gobierno. Habíamos también facilitado la contratación más ágil y estable de investigadores, estabilizando más de 1.500 plazas que hasta ese momento eran temporales. Teresa ha mencionado el Invierte, que lo relanzamos también, las misiones del CEDETI, la red Cervera, etcétera. Y cuando llega la pandemia, digamos que el reto aquí ya es mayúsculo, porque todos sabemos lo que pasó en 2008. Al final, la ciencia, desgraciadamente, la innovación siempre ha sido la primera o una de las primeras castigadas cuando ha venido una crisis de este tipo. La Comisión Europea estaba calculando que las inversiones que iban a ser necesarias para recuperar el estado productivo anterior a la pandemia, si unías a los objetivos que tenía la Comisión en términos de las transiciones digitales, las transiciones gemelas, la verde y la digital, equivalían a 1,5 veces el PIB de España. Entonces, ahí sí que me gustaría un poco aterrizar el número. Al final, cuando hablas de los millones, de los miles de millones que van a llegar, realmente la magnitud a la que tú te tienes que enfrentar para recuperar tu tejido productivo y para mantener el sistema de innovación donde tiene que estar, todos los fondos europeos no llegan ni a la mitad. Y esto no lo digo por ser pesimista, sino por saber el reto que tenemos por delante. La buena noticia es que tenemos también agentes, y José María lo ha explicado muy bien, que nos están continuamente fiscalizando y diciéndonos dónde es más eficiente que invirtamos los recursos, y también agentes del sector privado. El plan, cuando lo presentamos, el Servicio de Estudios del BBVA tiene un estudio sobre los famosos multiplicadores que afirman nuestro convencimiento de que esos multiplicadores van a estar entre 1 y 2 en el sentido de atracción de inversión privada, y en el área de I+D+I seguramente estén más cerca del 2 que del 1,5, y eso nos permite ser bastante optimistas en un contexto que es un poco peculiar. ¿Por qué digo esto? Porque en este país lo que siempre se ha hecho ha sido esperar a que Europa hiciera el reglamento correspondiente del fondo comunitario correspondiente, ya fuera FEDER, innovación, lo que sea, y después tú ponerte a trabajar. Ahora mismo no tenemos tiempo para eso. Entonces estamos en una situación que es única, que es Comisión Europea, por un lado, redactando el reglamento del fondo, pero a la vez nosotros ya estamos lanzando el plan, y lo que queremos es que todos tengáis claro y poder, digamos, daros el máximo nivel de información posible, y yo sobre todo venía aquí a contaros el estado de las cosas. Y en ese sentido sí que ser bastante optimista con respecto al área de innovación, tanto la que es puramente investigadora como en el área de empresas. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día, bueno, ya sabéis que hace unas semanas el presidente del gobierno presentó el plan, y realmente al ver las 10 palancas fundamentales en las que se dividía el plan, uno tiene que ver que la innovación realmente es transversal a casi todas las palancas. Es decir, casi todas las palancas fundamentales en las que vamos a basar la transformación del tejido productivo español en los próximos años, en particular este plan va a los próximos 3, tienen a la innovación casi en un punto absolutamente central. Entonces, creo que a los asistentes les será útil si en cada una de las palancas yo les puedo contar en un momento dónde veo que puede tener más cabida la aplicación de innovación. La primera palanca del plan, que es la dedicada a agenda urbana y rural, va a llevarse un 15% de los fondos del plan, de esos 60.000 millones que tenemos para los próximos 3 años. Aquí, todo lo relacionado con zonas de bajas emisiones, todo lo relacionado con el despliegue de puntos de recarga, todo lo relacionado con el apoyo al sistema de vehículo eléctrico, por ejemplo, y a medios de transporte alternativos sostenibles,
toda la innovación que sea relativo a eso va a tener cabida y va a haber fondos disponibles para ella. En la palanca 2 de infraestructuras y ecosistemas resilientes, aquí tenemos un reto mayúsculo, que es todo el tema que nos viene de Europa de la Renovation Wave, todo el tema de eficiencia energética. Realmente, esto es algo que no te pueden hacer las constructoras. Esto es algo que realmente un sector tan atomizado va a ser muy, muy complejo y es un reto mayúsculo ponerlo en marcha. En este sentido, todo lo que tiene que ver con aplicaciones inteligentes, techos solares, alumbrado inteligente, va a tener cabida en el plan y, de hecho, van a ser proyectos que van a ser absolutamente prioritarios. Todo lo que tenga que ver también con transformaciones y digitalizaciones en sectores clave, ya sea industrial, agricultura, etcétera, también va a tener una fuente muy importante de recursos en el plan. Al final, para nosotros realmente es fácil implementar la parte más sostenible, ecológica, digamos, del plan. ¿Por qué? Porque el mandato que establece la Comisión Europea de que el 37% de los fondos vayan a la transición verde, a la transición ecológica, digamos que está 100% alineada con los objetivos del gobierno. En ese sentido, esperamos mucho del sector privado, porque ahí sí que creemos que podemos poner a disposición los recursos necesarios. Ya hace mucho tiempo que en España venimos apostando por el despliegue masivo de las renovables. Aquí, si vamos un paso más allá y empezamos a hablar, por ejemplo, de redes inteligentes, hay muchísimo campo para todo lo que tiene que ver con la innovación empresarial. Si hablamos también incluso de combustibles alternativos, en el plan, y esto lo puedo adelantar ya, va a tener un componente específico para todo lo que es investigación relacionada con el hidrógeno, por ejemplo. Y ahí también va a haber muchísimo campo. Al final, de lo que se trata aquí, porque el plan no es otra cosa, es transformar completamente tu sistema productivo. Y entonces, ahí, como no puede ser de otra forma, hay la palanca de modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, con una especial referencia a la conectividad. Es la palanca que se lleva más recursos del plan. Es decir, ahí, prácticamente, junto con la educación, el 17% del plan, de esos 60.000 millones, van a ir a ese tipo de políticas. Y aquí el reto también, digamos que, bueno, casi se vende solo, ¿no? Aquí podemos hablar de transformar industrias cuyos métodos productivos pueden estar quedando demasiado maduros para ser compatibles con la transición digital o con la transición ecológica, pero también aquí hablamos, y aquí ya puedo enganchar esto con los proyectos de interés europeo, con temas que son absolutamente apasionantes para cualquier innovador. En España, por ejemplo, vamos a tratar de crear, porque ahora mismo no lo hay, una industria de microprocesadores, basándonos en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Siempre ponemos como ejemplo de transformación el sector de la automoción. Aquí realmente tenemos un interés mayúsculo en todo lo que es desarrollo del proceso de creación, fabricación de baterías y adaptación a la fábrica de vehículos sostenibles. En España tenemos pues el segundo mayor yacimiento de litio de Europa y esto tenemos que aprovecharlo. Luego, el tema principal que nos ocupa, para resumir, porque no tengo tiempo para extenderme en todas las palancas, pero ya sabéis, si lo habéis visto, que hay una palanca específica para ciencia e innovación, en la que también, por supuesto, hemos incluido el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Aquí a mí me gusta recordar, coincidiendo con los comentarios que ha hecho Estrella en su presentación, que realmente el apoyo a la investigación sanitaria fue la primera y la más rápida puesta a disposición de recursos que hicimos nada más declarar el estado de alarma, antes de los ICOs, antes de los ERTES, antes de cualquier otra cosa. Entonces, al final esto es la continuación natural, ¿no? Y dotar a esta palanca con también casi un 17% de los fondos, es la tercera palanca que más se lleva del plan, nos parecía relevante. Aquí también se trata de proteger toda la cadena de valor de las industrias, pero a mí me gusta también aplicarlo al tema del sistema de ciencia e innovación. Digamos que es un sistema que tiene su propia cadena de valor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros trataremos de, cuando desarrollemos toda la palanca, que la estamos aterrizando ahora mismo, el equipo de Teresa está haciendo un trabajo fantástico, abordaremos desde el tema de formación y educación, por ejemplo, con el tema famoso de los doctorados industriales, gobernanza del sistema, agentes públicos y privados, toda la reforma del sistema institucional,
importantísimo, como no me canso de comentar nunca, la transferencia del conocimiento a la sociedad a través de todos los instrumentos que vamos a poner a disposición para que realmente esos multiplicadores que esperamos que se den, pues se den en la realidad y lleguemos al nivel de inversión que queremos. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que ahí Teresa ha tocado un punto clave. Nosotros no es cuestión de esconderlo, es decir, somos un país que tiene problemas para ejecutar 30.000 millones de euros en 7 años, fondos, el marco temporal de los marcos financieros plurianuales, y ahora mismo estamos hablando de gastarnos 20.000, más de 20.000 el año que viene. Esto es un reto de ejecución mayúsculo. Y entonces el mensaje que queríamos trasladar es que, de hecho, aquí en Moncloa, y me consta que en algún ministerio más, tenemos un equipo que llevamos varias semanas, casi diría varios meses, dedicados a detectar todos los cuellos de botella administrativos que os podáis encontrar para facilitar esa transición y para facilitar esa canalización de los fondos. Y eso es importante, que es que enviar este mensaje. Es decir, si nosotros tenemos que cambiar la ley de subvenciones, la cambiaremos. Si tenemos que cambiar la ley de contratos, la cambiaremos. Al final, se trata de que a los fondos no solamente accedan las grandes, sino que todo el tejido pyme nuestro, que al final es el 90% de nuestras empresas, tiene que acceder a esos fondos. Tenemos que favorecer los clústeres de innovación como sea, tenemos que favorecer los clústeres empresariales como sea. Entonces, si en ese sentido hay que hacer cualquier tipo de reforma legal para favorecer esas agrupaciones y que nos lleguen más maduros los proyectos, porque al final hay muchos proyectos, cuando tú quieres abordar toda la cadena de valor de una rama productiva, es evidente que vas a tener que juntar a empresas del sector energético, teleco, innovador y cualquiera que se te pueda ocurrir. Y ese es un mensaje importante que antes de concluir me gustaría enviar, que estamos, digamos, todos muy pegados al terreno, teniendo en cuenta todas las restricciones que soléis tener cuando accedéis a esto, ¿no? Por último, importante, por la propia dinámica de las competencias en España, al final el 40% de los fondos van a acabar siendo gestionados por comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy importante tener ese canal de comunicación que, por supuesto, nosotros vamos a favorecer. Y, por último, para dejar tiempo para preguntas, un breve disclaimer. No os olvidéis del tema de las ayudas de Estado. Que nosotros vamos a hacer todo lo que podamos dentro del marco legal europeo. Al final, José María antes ha puesto una slide interesantísima de lo que te potenciaría un incremento marginal en la deducción fiscal, algo que a nosotros nos encanta hacer y que tenemos siempre tenemos dos temas a tener en cuenta. Uno, que la última palabra de esto siempre la tiene Hacienda, y otro, el marco de ayudas de Estado. Yo creo que no es un secreto que a la Comisión Europea, por ejemplo, no nos ha dejado extender más las deducciones fiscales a la I+D+I. Al final, lo de aplicar la libertad de amortización a inversiones, que yo espero que en algún momento José María lo mire y nos diga si está funcionando o no, es lo máximo que nos ha dejado hacer la comisión. De momento no hemos podido hacer mucho más. Estamos con ellos. Al final nosotros queremos ser los primeros en presentar el plan. A partir del 1 de enero se puede presentar. Y aquí el problema es que hablamos con la comisión casi todos los días y ellos todavía no nos dicen cómo van a flexibilizar el marco de ayudas de Estado. Cuando ya lo sepamos concretamente, podéis estar seguros que los tiraremos lo máximo posible para poder apoyaros en todo lo que queráis. Y yo creo que lo voy a dejar aquí para que tengamos tiempo para preguntas, ¿no? Renato. Muy bien, gracias, Julio. Fantástica exposición. Además, ligo con un concepto que estamos ahora bautizando nosotros dentro de la Fundación y que creo que todas estas historias que nos estáis diciendo nos van a poder ayudar mucho, que es el tema de industrializar la I+D. Y de eso también hablaremos en nuestro próximo evento del 10 de diciembre, porque es una de las dificultades que normalmente tenemos. I+D+I, hay recursos, lo estamos viendo, hay posibilidades de desarrollarlo, se va a facilitar, incluso desde el punto de vista burocrático y administrativo. Vamos a ver cómo conseguimos además transformarlo en productos cada vez más útiles y que nuestra industria vuelva a ser una industria líder. Entonces, Teresa se tiene que marchar. Creo que ya lo único que podemos hacer es darle las gracias. Y lo que haremos es invitar a eventos de futuro que nosotros tengamos para que pueda venir y que podamos controlar esta evolución, Teresa, y seguir juntos, porque, bueno, han entrado algunas preguntas, sí que estaban entrando, sobre todo sobre el tema de la colaboración público-privada. Nos estaban preguntando que
hemos sido colistas en algunos momentos en cuanto a transferencia, que yo sé que es algo que a ti te obsesiona y que además estás trabajando también con la OCDE, pero decían que qué retos principales encuentras a la hora de incentivar a investigadores y universidades para que conecten con el mundo real. No, yo creo que es una pregunta tan amplia que no sé si te va a dar tiempo a contestarla, pero... Voy a dar dos o tres pistas que creo que por dónde vamos. Bueno, tenemos este proyecto con la Dirección General de Reformas de la Comisión Europea y que gestiona también la OCDE, en el que nos van a dar pautas para favorecer la transferencia. Pero esto es un proyecto que va a ir, claro, que no va a tener un resultado pasado mañana, sino que, mientras tanto, creemos que hay que hacer algo que es un poco, que es hacer un cierto mestizaje, ¿no? Entonces, cosas que están en el plan de recuperación, por ejemplo, o en nuestros planes iniciales, pues cosas como favorecer, quiere decir ayudar, a que haya incorporación de doctores en las empresas, favorecer que haya tesis doctorales realizadas en las empresas. Ya sé que esto existe, o sea, no es nuevo, no estamos inventando la rueda, pero esto lo que hay que hacer es favorecerlo. Y cuando digo favorecerlo es que hay que quitar algunas trabas que hacen que esto existe muy poco, ¿vale? Y esto es muy importante, que es meter, digamos, a la transferencia a través de las personas. Esto es muy importante. Otra cosa que queremos hacer es de alguna manera formar a los centros generadores de conocimiento, a los centros públicos generadores de conocimiento, universidades y organismos públicos de investigación, hacer que tengan más capacidad comercial, es decir, que las empresas estén informadas de cuáles son las capacidades que pueden encontrar en el otro lado, porque hay muchas cosas que a lo mejor se están haciendo a 15 minutos de tu casa o a 15 minutos o a 0 minutos por internet, que ahora estamos tan acostumbrados a trabajar en remoto, y sin embargo no lo conocemos, ¿no? Entonces, esa parte es una labor comercial y esto se refiere, antes hablaba de las personas, la transferencia a través de las personas, y esto es la transferencia a través de las instituciones. Y luego tenemos que probar, desde luego tenemos que tener instrumentos de financiación en los que se favorezca esta transferencia. Esta Cervera, porque tenemos los centros tecnológicos como unos elementos esenciales intermedios en el mundo de la transferencia, pero también tenemos convocatorias como misiones donde se favorece la colaboración público-privada en el ámbito científico y de la innovación. Entonces, eso es, digamos, transferencia a través de las ayudas, ¿no? De los instrumentos de financiación que nosotros podemos tener. Y si alguien tiene una idea súper buena, que nos la diga. De verdad, estamos encantados de recibir sugerencias y creemos que a través de la Fundación I+E estaríamos encantados de que nos dierais sugerencias y ayudas. Y luego esto de la transferencia es muy dependiente del ámbito. Pfizer nos ha contado un ámbito, por ejemplo, en el que se produce muchísima colaboración con centros de investigación de los hospitales públicos, por ejemplo, o centros de investigación sanitaria, ¿no? Pero hay otros ámbitos en los que a lo mejor trabajamos más de espaldas y no debería ser así. Bueno, pues muchas Teresa, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Millones de gracias, ya no te entretenemos más, que llegas tarde y te emplazamos para vernos en siguientes ocasiones y, por supuesto, en seguir colaborando con vosotros. Muchas gracias. Cualquier ahora... La podéis hacer llegar, si queréis, si necesitáis. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Chao. Vale, pues ahora... Venga, muchísimas gracias. Seguimos avanzando, estamos llegando prácticamente al final. Antes de llegar al tema de las preguntas, que sobre todo están dando preguntas para Julio Pollo Guerrero, quería enganchar con un tema. Es que el otro día vi Nadia Calviño, la ministra, que hablaba de la importancia del 5G en el plan de recuperación y que se llevará una parte de los presupuestos que contaba Julio Pollo y además los planes de conectividad que el secretario de Estado el otro día comentaba también para el despliegue en zonas rurales, cubrir necesidades, cubrir brechas, la España vacía, el mal denominado mal de la España vacía. Entonces, quería preguntar primero a José Antonio López, aprovechando que tenemos aquí,
vosotros desde Ericsson, como uno de los mayores expertos mundiales en este tipo de historia, ¿cómo veis este tema de la conectividad y lo que puede afectar 5G? José Antonio López, por favor. Gracias. Gracias, no, la verdad que yo también me pasa como a Teresa, que me tengo que ir corriendo, pero bueno, muy rápidamente, a ver, primero estamos viendo con mucho optimismo los planes que la Secretaría de Estado, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha presentado al Consejo Consultivo, ¿no? Ese plan de conectividad y ese plan de apuesta por el 5G. Son planes ambiciosos, planes que, como decía Julio, probablemente uno de los grandes retos sea su capacidad de ejecución y donde seguro que la sociedad del bienestar y esas ambiciones que tenemos se van a ir alcanzando. Pero un dato muy importante, Teresa lo mencionaba, ¿no? Cómo atraer y retener talento. En los centros de I+D, nosotros tenemos aquí pues 3 grandes centros, ¿no? Hacemos aquí ese core del 5G para todo el mundo en nuestro centro de I+D de Madrid. Hacemos los algoritmos de inteligencia artificial para gestionarlo en el centro de I+D de Málaga y en la reciente adquisición de Genaker, ¿no? Del centro de I+D de Barcelona, vamos a desarrollar esas comunicaciones privadas, ¿no? Con empresas en 5G. España tiene que intentar ir más allá de lo que es la normal evolución del 5G si lo que queremos es atraer ecosistemas de innovación. El plan es tremendamente ambicioso, el que ha presentado el Ministerio, pero es lo que van a tener los principales países grandes de Europa y está por detrás de lo que ambicionan países como Corea, Singapur, China o Estados Unidos. Si lo que queremos es disfrutar de 5G, el plan es fantástico. Si on top of that, como se dice, si por encima de ello lo que queremos es que venga ecosistema de innovación y desarrollo, como nos decía Julio, para desarrollar aquí tecnología, microprocesadores y tal de 5G, tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar realmente en la sociedad gigabit y no solo los 100 megabits. Tenemos que pensar en corredores y en 10 gigabits para las empresas y para los proyectos tractores. Es decir, yo creo que nos falta, Renato, ese dilema de, como sociedad de bienestar, España con este plan que se está presentando va a disfrutar del 5G. Si además queremos como país que España traiga ecosistema 5G, tenemos que elevar un pelín el grado de ambición. Pero ahora no quiero quitar más tiempo, que lo interesante son las preguntas para Julio. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, Con la transparencia de siempre Perdona, Renato, por complementar medio segundo lo que ha dicho José Antonio, al final es que, vamos, hemos ido muy rápido, ¿no? Porque no puede ser de otra forma. Va a haber también, para proyectos tractores y para corredores 5G, también va a haber fondos en el plan. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, un tema que ya casi devuelvo la pregunta a José Antonio. Un tema que a mí me preocupa por esta incertidumbre que tenemos con la comisión es que uno de los requisitos para que te dejen dar las ayudas a este despliegue masivo que queremos hacer del 5G es el famoso step change, ¿no? O sea, si la comisión realmente cree que el 5G es algo, digamos, absolutamente nuevo, sin parangón, no nos pondrá problemas. Sin embargo, si lo que al final consideran es, bueno, es que tú tienes una red 4G sobre la que tú puedes construir el 5G, pues igual ahí en las conocidas como zonas negras, ¿no? Las que no están súper despobladas, en las que puede haber competencia, puede haber un mercado. A lo mejor ahí sí que tenemos algo, más problemas, pero bueno, el equipo de Roberto Sánchez, del secretario de Estado de Teleco, es muy optimista al respecto, la verdad. Yo espero que, vamos, en enero lo sabremos, pero yo espero que no haya problema y que podamos dar todos esos recursos porque están a disposición y además es una prioridad clarísima, ¿no? del gobierno. No, como dice el tópico, me alegra que me hagas esa pregunta. La verdad es que exactamente lo que pensamos, ¿no? Obviamente no puede haber fondos europeos, algo que sea lo habitual en los países o que no sea un salto tecnológico. Y exactamente como apuntas, pues hemos compartido con Roberto y con Nadia y con sus equipos que dos proyectos principales en lo que llamamos el Digitalización Plus. Un proyecto para cohesión rural, que lo que busca es, oye, no intentemos cubrir con 30 megabits la zona rural, porque si no, cuando queramos terminar de hacerlo, ya seguirán teniendo una brecha rural mayor digital versus las ciudades que van a cubrir 100 megabits. Y la otra exactamente la que dices, se está ambicionando cubrir un 75% de la población española con 100 megabits por segundo, pensamos que eso no es diferencial. Lo que genera diferenciación, porque no está
y por tanto hay que desarrollarlo tecnológicamente y atraería ecosistema de medio mundo para construirlo en España, sería ir al gigabit por segundo en el 65% de la población y a los 10 gigabits por segundo en las empresas tractoras, lo que haga de verdad crear ese coche autónomo, lo que haga de verdad hacer esa factoría inteligente o ese centro logístico inteligente. Eso es diferencial tecnológicamente, eso no está hoy ni en Corea, ni en China, ni en Estados Unidos, y eso haría a España saltar esa evolución normal del 5G y ser un centro tractor de ecosistema de innovación. Muchísimas gracias, José Antonio. Creo que le liberamos también a José Antonio. Nos quedamos Julio Pollo Guerrero y yo. Bueno, la verdad es que las preguntas... ¿Perdón? Yo hasta -5 no tengo problema. Bueno, no te preocupes. Y yo creo que, mira, han entrado dos preguntas que eran fundamentalmente para ti. Te las digo directamente. A ver, ¿cómo va a afectar realmente el anunciado veto de Hungría y Polonia al plan de recuperación y a los planes generales del Estado del 2021, teniendo en cuenta que se nutren en gran medida de los fondos europeos que por el momento parece que están bloqueados? Bueno, al final el expertise jurídico lo tiene, no lo tengo yo en el equipo, pero bueno, lo que sí que me han comentado es que es algo salvable. A través de ciertos mecanismos tú puedes suspender ese veto, pero vamos, lamento comunicar al que haya hecho la pregunta que no soy yo el responsable, pero bueno, sí, evidentemente es una noticia que en cuanto te salta, pues lo primero que haces es ver el impacto que tiene y la respuesta muy poco técnica y muy poco profesional es que es salvable. Y lamento no poder deciros más. Perfecto, gracias. Y la otra, y con esto si te parece terminamos también, te liberamos, Julio, es... bueno, tiene miga, ¿eh? De los presupuestos generales suele decirse que una cosa es la música y otra distinta la letra. Pero la experiencia de años anteriores dice que en materia de innovación la letra no ha estado a la altura de la música. ¿Qué están haciendo diferente esta vez? Que una parte creo que ya lo has contado. Teniendo en cuenta que quizás ahora tendrán que componer diferentes letras para la misma o parecida música de acuerdo con la hoja de ruta trazada en el plan de recuperación. Creo que sí, una parte ya lo has contestado. No, pero es que la pregunta es súper pertinente. Es decir, aquí tienes yo creo que el sistema, cuando un innovador de verdad se acerca, porque lo que tú no puedes hacer es estar todo el santo día hablando de colaboración público-privada desde el sector público y de lo necesarios que sois las empresas y demás, y que luego pues no monetices los créditos fiscales, tardes un monte, te pierdas en el entramado burocrático. Y en ese sentido, lo primero que hicimos, y esto fue ya en agosto incluso, cuando empezamos a tener clara la estructura del plan, es, oye, tenemos que realmente sacar una normativa que ataque todos los cuellos de botella. Por ejemplo, me viene a la mente ahora lo que ha comentado José María. No tiene ningún sentido que tú a una pyme, a una microempresa, a una startup, no tengas unos sistemas de acreditación que sean prácticamente automáticos. En ese sentido, ya sí que puedo adelantar que estamos hablando con la comisión y que igual que no es que sea pesimista, pero no puedo ser súper optimista porque no sé lo que van a hacer con el régimen de flexibilidad, digamos, cuantitativa de las ayudas de Estado, sí que están muy dispuestos a flexibilizar todo lo que son los trámites burocráticos. O sea, yo sí que esperaría una cierta uniformidad en los requisitos de presentación. Luego, a nivel absolutamente personal, porque esto es opinión que hemos enviado desde el departamento, pero al final todos tenemos jefes y luego hay, pues eso, está Europa y está el level playing field y demás. No tiene mucho sentido que te estés comiendo una pandemia y que le estés diciendo a las empresas que tienes que mantener plantilla, incluso aunque no hubiera pandemia, porque realmente hace unos meses me acuerdo que estábamos en la presentación de los resultados de NISA, que es una entidad de la que yo soy un fan declaradísimo, y siempre tenemos esta duda, ¿no? Cuando te bajan los fallidos, siempre se vende como un exitazo, porque al final, oye, es dinero público y evidentemente tienes que gestionarlo de la mejor manera posible, pero realmente, si tú apuestas por un proyecto absolutamente innovador y disruptivo y lo que tienes es una startup de 3 personas, pues, oye, si te suben los fallidos un año, no, tampoco es un drama. Y esto yo creo que a veces ese mensaje a la población, pues a la opinión pública, digamos que no se envía de la forma más adecuada.
repito, nosotros ya hemos mandado la valoración. No tiene mucho sentido exigir a una empresa mantener una plantilla cuando es que a lo mejor estás pendiente de que te entre, eres una startup y estás pendiente de que te entren rondas adicionales de financiación, ¿no? Y ya digo, vamos a intentar que cuando el plan aterrice, tener todos estos cuellos de botella solucionados, porque es que si no, esa cifra maldita, ¿no?, del 30 y pico % de ejecución, es que ni siquiera subiéndola 10 puntos porcentuales vamos a estar contentos, tenemos que subirla mucho más y eso tenemos que atacarlo. Por eso es un mensaje que no quería esperar a que nos hicieran las preguntas para que no quedaran en el aire, ¿no?, y contarlo justo durante la exposición. Pues fijaros, muchísimas gracias, Julio. Yo creo que hoy lo bueno es que hemos visto que tanto desde el punto de vista privado y las empresas, desde el punto de vista público, las ideas están muy claras. Desde el punto de vista incluso de entidades independientes que están aconsejando sobre el camino que hay que seguir, como es AIREF, el panorama, desde luego, que se nos ha presentado me parece que es bastante halagüeño y bastante mejor de lo que posiblemente teníamos en la cabeza hace algunos años, con lo cual creo que hay que ser muy positivos y tener, desde luego, nadie va a llegar a hacernos las cosas y para que las cosas sucedan, entre todos tenemos que ponernos en marcha y eso es algo que es una asignatura que todos tenemos que asumir. Pues fantástico. Antes de despedir la jornada y dar las gracias a Estrella, a José María, a Julio, por supuesto a Teresa, que ya no está, y a José Antonio López, que ya no está, y a nuestra presidenta Elena Herrero, que ha podido afortunadamente poderse conectar con nosotros al principio. Quería que no sea antes con el pequeño corte que hemos tenido, si se me ha escuchado bien, hemos dedicado también la mañana a acompañarlo a través de un graphic recording, de un dibujo de lo que ha sido toda la jornada, porque nos gusta mucho el tema del visual thinking y poder visualizar las cosas de una manera simpática y agradable. Y quería ahora que conectásemos con Fernando y ver un poquito el dibujo que han hecho a lo largo de la mañana, porque además lo que vamos a hacer es darle también animación y poderlo mandar a todos los que habéis estado conectados hoy con nosotros, pues como uno de nuestros presentes por haber estado aquí con nosotros y habernos acompañado, porque creo que se van a sacar de aquí conclusiones muy interesantes. Fernando, no sé si tienes el micro conectado. Si te doy, si quieres, 30 segundos para que nos cuentes un poquito, porque veo que desde luego has tomado las ideas con la brillantez de siempre. Muchas gracias, Renato. Bueno, pues un saludo a todos y aquí hemos estado dibujando un poco todo el contenido, intentando representar todo el contenido que ha sido muchísimo y muy variado. Bueno, hemos tenido pues todas las participaciones. Lo único que os quiero comentar es que cuando recibáis la imagen, la recorráis y a quien realmente le va a ser útil es a vosotros, que habéis estado pendientes de lo que se decía y conocéis un poco el porqué de cada cosa. Simplemente para recorrerlo, pues arriba a la izquierda empezamos un poco con esa introducción que nos ha hecho la presidenta, arriba a la derecha y en este lado tendríamos un poco en azul pues toda la intervención de Estrella de Pfizer. Y hemos tenido también, he intentado recorrer pues todos los datos que nos ha ido aportando. Aquí a la derecha, en un color un poco ya más granate, propio de AIREF también, para hacer un poco de ese entorno, pues José María nos ha ido contando ese tema relacionado con las evaluaciones de políticas fiscales por I+D+I. Aquí abajo, en la zona inferior e izquierda, hemos tenido la intervención también desde José Antonio, Teresa y por último, en la parte de abajo, la intervención de Julio. Sí me quedaría un poco también con esta idea de necesitamos las ideas y la colaboración de todos que nos ha dado Teresa y bueno, como veis, pues este tipo de representaciones intentan agrupar toda esa información y ver un poco también qué sinergias se producen entre unos temas y otros que dan coherencia a toda la jornada. Desde aquí, pues nada, daros las gracias y Renato, os enviaremos esta imagen para que podáis compartirla con todos los asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Como siempre, brillante trabajo, de verdad. Es que me dejáis impresionar por la capacidad que tenéis de no solo de dibujar, que eso es envidio porque yo soy un desastre, sino en sintetizar los conceptos y en sacar este tipo de conclusiones que luego además jugaremos a animar con vosotros. Por mi parte, nada más. Otra vez agradecer a todos la asistencia y sí os emplazo a un evento en el que recibiréis puntualmente invitación, que será el 10 de diciembre a las 10 de la mañana en Industria para Liderar España, ahora o nunca, y donde desde luego intentaremos estar a la altura de que hemos estado hoy, que hemos dejado el listón muy alto, pero espero que sí. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.